la evolución. Porque también esa es otra que luego... yo respeto creencias, pero siento que hay cosas que ya no son tanto de creer, sino de que literalmente te las están poniendo sobre la mesa y te están diciendo, güey, o sea, aquí está, léelo tantito, dale chance, o sea, y mírate tú como ser humano, como Homo sapiens que eres. La evolución, ¿cómo podríamos definir la evolución? Porque también el otro día estaba platicando con un amigo y me dice, es que puedes modificar tu genética. Y le digo, es que la genética es al azar, bien puede ser que han modificado de alguna manera. Si te mueres después es porque, por cuestiones de esa modificación, es porque no fuiste apto para sobrevivir, aún con la modificación, o sea, hablando de tecnología. Pero sí puedes entonces modificar la genética, o sea, sí puedes modificar. Y también la otra pregunta es sobre la evolución. ¿Cómo podríamos definir la evolución? ¿O qué nos podrías aportar de la evolución? Bueno, Dani, mira, esta parte creo que son de las cosas que yo me puedo tener un rato hablando y explicando, porque dentro de la carrera, yo creo que todos los biólogos vemos la evolución y muchas veces no la entendemos. Pero en mi caso particular, yo me orienté a esta parte de evolución, ¿no? Entonces, la evolución la puedes entender como un proceso constante de cambio al entorno y a las condiciones particulares. ¿Y esto qué es? En pocas palabras es, todas las especies se ven estimuladas, se ven, ¿cómo te puedo decir? Pues sí, bombardeadas con estímulos externos, pero también con situaciones particulares de competencia entre individuos, también de cooperación. Entonces, esto empieza a ver esta situación de, hay un desbalance en el fitness, porque, por ejemplo, hay momentos en los que tienes que competir por cierto recurso. Claro. Entonces, si no comes, te mueres. Tú sabes que eso es sencillísimo. Primero comes y luego te apareas y luego tienes descendencia y esa es la manera. Entonces, la evolución es este proceso de cambio. ¿Sí me explico? Y es al azar. Es al azar, pero lo podemos medir actualmente. Por ejemplo, tenemos ciertas herramientas matemáticas, pero ahorita voy a ir un poquito más a lo que decías de las creencias y toda esta onda. La evolución ya no es una cuestión de creer. O sea, ya hay cientos, sino miles de trabajos que tienen documentado que la evolución es un hecho. O sea, esto no es de creer o no. Obviamente habrá personas que yo no quiero creer porque mi religión está bien, o sea, pero lo que es, o sea, es objetivo y ahí están, ¿no? Y dicen en mi rancho, si traigo los pelos en la burra en la mano, es porque así es, ¿no? O sea, es parda y se acabó. Sí, bueno. Entonces, a mí me parece interesante ahorita que dices esto de la evolución, porque es un proceso que lo podemos medir actualmente y obviamente ha ido cambiando. Fíjate, te voy a contar un poquito de la historia. La idea de la evolución siempre la asociamos con Darwin, ¿no? Porque es el papá de la biología moderna. Sí. Pero no, o sea, la evolución es una idea que traen desde mucho antes. Mira, te voy a platicar en la carrera, un día leyendo. Pues yo dije, vamos a indagar, o sea, porque antes de Darwin pues hubo más gente, o sea, a Darwin se le prendió el foco de esto, pero tiene que tener un background, o sea, las ideas no nacen así como por del arte de nada, ¿no? O sea, claro, no son generación espontánea para hacer un chiste ad hoc, ¿no? Sino que tiene que haber algo atrás, ¿no? Entonces, esta idea, una parte de la idea de la evolución, de la transformación de las especies, se le ocurrió a un árabe que se llama Avicena, o se llamaba Avicena. Entonces, ya Avicena tenía esta idea de que las especies cambiaban y toda esta onda, y obviamente esto fue cambiando, ¿no? Ya durante la Ilustración, después del Renacimiento, ya había un poquito más de estudios acerca de la naturaleza y toda esta onda, y fíjate qué interesante que a Darwin tiene como precesor a Lamarck, y Lamarck ya hablaba de una transmutación. De hecho, Lamarck lo ves y ahorita, bueno, en las escuelas ahora lo vemos como, es que se equivocó. No, espérate, no se equivocó. O sea, tómalo en su contexto. Yo creo que algo muy importante es que cuando estudias un científico, una persona ilustre del pasado, es que entiendas el contexto en el que se desarrolló. Entonces, Lamarck intentaba responder preguntas muy de su época, ¿no? Entonces, Lamarck, Buffon, Linneo, todos esos naturalistas de antaño que estuvieron antes de Darwin, le aportaron a Darwin. Ya Darwin lleva con la idea, ¿no? Y eso si le sumas que tenía maestros de la Royal Society súper fregones, o sea, yo veo, cuando leí el origen de las especies, veo a Charles Lyell, y era geólogo y también tenía así ideas de que no, es que la Tierra no siempre ha sido igual. Entonces empieza a haber este cambio de paradigma
sustentado en hechos. O sea, esa es la cosa. Por eso decimos que la evolución ya no es una creencia, es sustentado en hechos medibles, que es un hecho. Entonces ya a Darwin se le ocurre y dice, oye, pues me voy a ir, ¿no? Me voy en el viaje del Beagle y voy a ir a Sudamérica y le voy a hacer una circunnavegación y toda esta onda, ¿sí? Entonces empieza a exponerse a situaciones y primero que nada ser muy observador. Entonces encuentra las Galápagos ciertas situaciones, encuentra fósiles, o sea, hubo un montón de cosas que a Darwin lo llevaron a esta idea maravillosa, a su años mirabilis, ¿no? Le dicen los físicos, y en ese momento que regresa de su viaje, ya se queda en Inglaterra y empieza a escribir. Escribió no solo el origen de las especies, escribió el origen del hombre, escribió sobre los sentimientos de los animales y no sé qué tanta cosa. Y entonces ya él expone un mecanismo por el cual nosotros podemos medir la evolución, que es la adaptación de las especies. Entonces, una cosa es la evolución, otra cosa es la adaptación, porque luego los ponemos al mismo, a la par, ¿no? Sí, de hecho, eso yo regularmente lo hago. Distintas, o sea, son cosas distintas porque se está adaptando o ahora también decimos se está adecuando, pero tiene que ser un estímulo persistente durante el tiempo que la especie o la población, mejor dicho, la población esté sometida a ese estímulo para que haya un cambio perdurable y que los individuos que se estén mejor adaptando a esa circunstancia puedan pasar sus genes, porque no es nada más de que, sí, ya resistí la hambruna, sí, ya resistí el calor, no, porque si se muere ese individuo, se fue con todos sus genes. Entonces tienes que ser capaz de reproducirte, no nada más de adaptarte, sino que tener la capacidad de pasar esos genes exitosos. Entonces la evolución es ese proceso que pasa dentro de una población de organismos. ¿Sí me explico? Sí. O sea, eso es bien importante. Ya cuando tú comprendes esta situación, entonces mides la evolución a nivel poblacional. ¿Sí? Sí. Entonces, o sea, por ejemplo, durante la carrera estuve en un laboratorio de diagnóstico clínico pecuario. Y en ese laboratorio de diagnóstico clínico pecuario, dentro del área de microbiología, me parecía fascinante porque trabajábamos con bacterias, ¿no? De coli, de Staphylococcus aureus, de un montón de cosas. Y veíamos cómo las poblaciones de mi cajita de Petri, donde yo hacía mis cultivos, después de tantas generaciones, tantos días, tantos meses, ya eran bien diferentes a los que yo saqué mi cepa madre. Yo decía, es que se hicieron resistentes, es que se adaptaron, pero justo, se adaptaron. Ya, o sea, la evolución es un proceso. Pero bien puede ser que dentro de la evolución, o sea, cuando algo evoluciona o algo, bien puede ser que se pierda, ¿no? Sí, claro, sí. Fíjate, o sea, piensa... Porque luego lo ven como progreso, pero luego puede ser que perjudicaste también esa parte. Pero es al azar. Yo lo que quiero también llegar es como, es al azar, ¿no? Ajá, es que es al azar, pero el que toma la decisión... Es que aquí está la parte que si no le metes el coco matemático, tú puedes decir que alguien lo está seleccionando, pero es que sí es azaroso, pero ese azar se hace... por matemática, ya luego si ves un modelo, lo vas comprendiendo de una manera muy particular en la cual ese azar tiene a la selección natural como el que elige. Sí, o sea, pero lo digo entre comillas, o sea, porque tendríamos que ahondar un poquito más en estos modelos matemáticos y porque, bueno, hablando un poquito y regresando a la historia que hablábamos hace rato de Darwin, Darwin se quedó, falleció, la fregada, y luego hubo otros modelos evolutivos, por ejemplo el de Moto Kimura, luego llegaron estas personas de la adaptación estabilizadora, que ellos eran paleontólogos, entonces también proponían una cosa distinta al gradualismo de Darwin, y empieza a haber esta serie de modelos. Entonces, digo, yo en lo particular creo que es el gradualismo, pero también hay una parte significativa de lo que es la adaptación puntual, ¿no? Como un poquito hablaba Steve Jay Gould y Niels Edelberg, que fueron, creo Niels Edelberg, no recuerdo si fue también paleontólogo, pero seguro sí estoy de que Steve Jay Gould era paleontólogo, y estos modelos marcan los estadios evolutivos de manera un poquito distinta, pero bueno, creo, sinceramente, con lo que he leído, con lo que me he informado, que la evolución es ese proceso que sí es azaroso, pero que la selección natural es la que está jugando un papel definitorio. Y ojo con esto, hablamos ahorita de la selección natural, pero no es la única fuerza evolutiva. Entonces, yo creo que nos podríamos echar 3, 4, 5 programas hablando de fuerzas evolutivas y no acabamos, porque es hacer una revisión de la literatura, primero que nada, de cada uno de los autores.
de qué formación traen y obviamente de dónde parten. O sea, es explotamente todo ese trip, ¿no? Claro, porque tienes que entender de qué premisa parten. Sí. ¿Sí me explico? O sea, por eso te decía un poquito antes lo de Avicena y te contaba un poquito también de Lamarck, porque Darwin parte de ese precedente, de esos precedentes. Entonces es importante entender eso para poder entender más o menos para dónde va la idea de Darwin. Y que no se quedó en Darwin, que de hecho te iba para allá. Fallece Darwin, empieza a ver toda esta serie de modelos nuevos modelos evolutivos y empieza el neodarwinismo, donde ya le meten matemáticas, estadísticas a la evolución. Entonces, no manches, imagínate ya la capacidad de ir midiendo rastros de caracteres y este se movió para acá y este se disoció y este no. Entonces, está bien cabrón, porque si tú lo piensas, es esa capacidad que tiene el ser humano de perseguir un rastro evolutivo que está jugando al azar, si lo quieres ver así, ¿no? Sí. Pero pues, ya cuando tú lo ves de esa manera, sí, de una manera científica, objetiva, entiendes que la evolución ni es una creencia y ni es algo mágico, o sea, pasa. ¿Sí me explico? Y está padre, está muy padre porque ya tienes tú una idea de, pues por eso también pasan estas cosas en las poblaciones humanas. Es que por esto. Claro. Es que por lo otro. ¿Sí? Entonces, eso está muy bonito. Y bueno, ya para terminar un poquito con esto de la evolución, pues sí, entender que hay ciertos conceptos que luego de eso deberíamos un poquito de especificar, ¿no? O sea, la evolución es un proceso, la adaptación es otra cosa, incluso, por ejemplo, ahora ya tenemos otros que la exaptación, ¿La qué? La exaptación, o sea, es otra palabra. ¿Exaptación? Exaptación. Esas se refieren mucho, por ejemplo, cuando un carácter, una característica que evolucionó con un fin y posteriormente tomó otro. El caso más habitual es el de las aves. Uh-huh. Las aves no evolucionaron directamente a tener plumas para volar. Era una cobertura como un pelaje que se llamaba pelambre o que se le ha denominado pelambre y que era para cubrir una función de termodinámica, de regular su clima. Exactamente, regular la temperatura corporal, pero que poco a poco esa encontró adaptación, que podía exactamente. Entonces, sobre de esa... no sabía eso de las aves. Entonces está súper cabrón porque te digo, ya no es una cuestión solamente de es que evolucionó, porque digo, usamos mucho esa palabra y es una palabra también que muy común. O sea, no son Pokémones, ¿no? Sí, no es como que de la noche a la mañana, sí, güey, se volvió Charizard y no, pues no.